Te doy la bienvenida a esta, nuestra primera clase e inicio del curso de moxibustión, teoría y práctica. En esta primera clase desarrollaremos los aspectos históricos, conceptuales y prácticos más importantes de la moxibustión, este método terapéutico milenario, desarrollado especialmente en los sistemas médicos de Oriente. A lo largo de este curso descubriremos cómo este método, con sus particularidades y sus efectos específicos sobre el organismo, se diferencia bastante de otras intervenciones terapéuticas que utilizan de base la aplicación de calor o que hacen uso de los efectos de la estimulación térmica. Por supuesto, comparten mecanismos de acción, pero gracias a que está bastante ligada a su aplicación en zonas específicas, nos permite generar precisamente efectos mucho más específicos e incluso tener unas aplicaciones mucho más amplias, ¿no?, que algunos otros métodos que utilizan esta energía o esta fuente térmica, el calor. Vamos a comenzar entonces describiendo cuál es el origen de este término. La moxibustión, ¿a qué pertenece? El término Hyuruo, un término chino que puede traducirse eh, al español como cauterización, eh, era el término que se aplicaba para englobar a un método, a una terapia que consistía tanto en la aplicación de materias inflamables, es decir, que pueden entrar en combustión, o de sustancias de naturaleza caliente en zonas específicas del cuerpo, ¿ok?, en su mayoría relacionadas con puntos de acupuntura. Todo esto para el tratamiento o prevención de las enfermedades. Entonces, dentro de Hyurugo o de la cauterización encontramos la moxibustión, ¿ok?, dentro de este método. Aquí podemos ver en la imagen de la izquierda la aplicación concisa de moxibustión en algunos puntos en la espalda o en la región dorsal. Por supuesto, cada uno con un efecto específico y que va a variar de una a otra zona. Diferente a que si aplicáramos, por ejemplo, una compresa húmedo caliente sobre la región dorsal, abarcando una zona amplia, aunque tratemos con temperaturas similares a las que podemos generar con la moxibustión, ya entrando en un rango terapéutico mayor a 40 a 45 grados centígrados, y las retuviéramos por el mismo tiempo que nuestros conos de moxa en este caso, conseguiríamos un efecto diferente. Quizá un efecto local similar, idéntico, pero a nivel sistémico un efecto diferente, mucho más dirigido al seleccionar puntos o zonas mucho más específicas y utilizar diferentes materias como la artemisa, ¿okay?, que será nuestra principal materia de trabajo para aplicar la moxibustión. Entonces, Hyuruo es la cauterización mediante materias inflamables o sustancias de naturaleza caliente, dentro de las cuales tendremos en materias inflamables a la moxibustión, ¿okay? La moxibustión está compuesta por los siguientes tres caracteres. Ai, que se refiere a las hojas, en sí a la artemisa, la planta que utilizaremos como materia combustible. En su mayoría será las hojas de la Artemisa vulgaris, ¿okay? Esta planta que ya podemos ver aquí procesada, seca, eh, molida. Esta planta, y por supuesto añejada, retenida y conservada durante varios meses o generalmente años. Entonces el carácter hay
se refiere a la artemisa. ¿Okay? La siguiente parte, tsu, se refiere a encender o quemar, a la parte combustible de, de este método. Y Q se refiere a la técnica en sí, a la moxibustión, ¿no? Se podría reducir entonces como IQ, que es moxibustión, ¿ok? Y se refiere prácticamente a la combustión de esta planta con un enfoque u objetivo terapéutico, ¿ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo de esta planta, de esta Artemisa vulgaris ya procesada. Más adelante hablaremos y describiremos detalladamente cuál es el procesamiento general de la planta, ¿no? Para poder obtener esta consistencia, estas características y diferentes calidades y cualidades eh, que nos van precisamente a llevar a obtener un efecto mucho más o menos potente. Y para referirnos a la moxa, que es precisamente este instrumento hecho de artemisa, que puede ser traducido ya como un artículo o producto hecho de artemisa, recibe el nombre de Ai Tiao. Ai, sabíamos y recordemos, se refiere a la artemisa, a la planta en sí. Y Tiao se refiere a el artículo, al producto, que sería, por ejemplo, en este caso, un puro, un puro de moxa, es lo que estamos formando a través de eso, ¿no? Este sería el producto, el artículo. Si nosotros igualmente tomamos la artemisa o esta planta que teníamos ya en la imagen anterior, pero con ella formamos un cono, igualmente le podemos llamar moxa, ¿ok? Pero está en una forma de cono en lugar de un puro. Si igualmente tomamos la artemisa ya procesada en nuestra planta y la damos forma de un grano de arroz y la aplicamos directamente sobre la piel y encendemos, igualmente estamos haciendo moxibustión porque estamos haciendo uso de la artemisa con objetivo terapéutico a través de su combustión mediante el uso de moxa, ¿no? Que es la artemisa, en este caso, en forma de grano de arroz. Y también es muy popular y conocido, derivado de la cultura y de la medicina japonesa, el término mogusa para referirse a la artemisa, ¿no? A lo que podríamos llamar también moxa. Entonces, en general, cualquier producto o artículo, ¿ok? Sean conos, sea un puro, sea también la moxa en forma de grano de arroz o la moxa ya una vez formada y comprimida en forma de cilindro, ¿ok? Con un adhesivo, podemos utilizar el nombre de moxa, ¿ok? Para cualquiera de estos artículos hechos de artemisa, procesada de una u otra manera o que se encuentren en una u otra forma. También se suele utilizar el término mogusa, ¿ok? Que es como se le nombra a la artemisa en Japón. Entonces, simplemente son cuestión de términos, significan lo mismo, moxa, mogusa. Podemos utilizar ambos para referirnos a cualquier artículo o producto hecho a base de artemisa, ¿ok? Con un enfoque terapéutico, por supuesto. Hi, chao. Y bueno, por supuesto, es bastante importante conocer el desarrollo de este método terapéutico a través de la historia, para así comprender precisamente su evolución, sus implicaciones a nivel cultural y dentro de un sistema médico en particular o en diversos, y en base como a esto, a su efectividad, su eficacia, su seguridad, ha logrado mantenerse a través del tiempo, ha ido evolucionando, se ha ido sistematizando y depurando la técnica, hasta llegar a nuestros días y entonces formar parte de la práctica habitual de los profesionales
que se dedican a la medicina china, ¿no? Desde un enfoque más tradicional o clásico hasta un enfoque más metódico, científico, desde la medicina actual, ¿no? Desde el método científico actual. Entonces, esta técnica, la aplicación básicamente de calor, no en tanto en la moxibustión, sino la cauterización, Hyuruo, está ligada principalmente desde sociedades primitivas, desde la edad de piedra, desde que inició la relación del hombre con el fuego y con el calor, ya que al estar en constante relación con el fuego, con el calor que éste emana, por supuesto, en estos momentos de contacto y el hombre, al ser susceptible a las enfermedades, a las afecciones, eh, pues encontró, llegó a encontrar y a relacionar cierto alivio para algunos problemas de salud al interactuar con el calor, ¿ok? Cierto alivio terapéutico o beneficio. Y por supuesto, esto tuvo una implicación o una importancia mayor en, en las sociedades que se fueron o se vieron expuestas principalmente al frío. ¿Ok? En este caso, hablando de China, una gran parte, una parte importante de su territorio, eh, pues tiene un clima templado. ¿Ok? Entonces, se va relatando en los textos históricos acerca de este método que fue justamente en esas zonas, en la zona o en los territorios que se encuentran más al norte de China, donde se fue desarrollando este método, el de cauterización. Y de este método, entre sus diversas aplicaciones y, y formas de llevar a cabo, encontramos la moxibustión, que entre todas ha sido la que ha gozado de un desarrollo mucho más amplio, ¿no? Y que se ha extendido, por supuesto, a nivel mundial, como parte de la medicina china. En el Southern, en el 581 a.C. aproximadamente, es donde se tiene el primer registro literario, por así decirlo, de el uso de la cauterización, Hyuruo, ¿no? Esto relatado por el médico real o imperial que estaba tratando al emperador en esa época, en el 581 a.C., donde mencionaba precisamente que debido a las características y a la enfermedad del emperador, este no podría ser tratado ni con acupuntura, que ya era utilizada en estos momentos, ni con la cauterización, el Hyuryuo. ¿Okay? Era una enfermedad bastante avanzada donde estos dos métodos de tratamiento ya no podrían eh, tener el efecto suficiente como para mejorar la salud del emperador. Entonces, desde ahí ya se comienza a registrar el término de cauterización. Por supuesto, se relaciona más atrás el uso de la moxibustión, ¿okay? Incluso precisamente gracias a esta relación del hombre con el fuego en sociedades mucho más primitivas, a las primeras, digamos, sociedades más complejas, pues es que se le atribuye mayor antigüedad a la moxibustión, a la cauterización que la acupuntura dentro de la medicina china. Más adelante, aproximadamente en el 168 antes de nuestra era, eh, se encontró unos libros, un par de libros de seda, ¿okay? Que relatan el uso de la cauterización en el tratamiento de los meridianos, de los 11 meridianos del pie y de la mano, a través de la cauterización. ¿Okay? Entonces ya aquí igual se tiene otro registro más contundente, ya que son libros importantes dentro de la recopilación bibliográfica o histórica literaria de la medicina china. Esto ya en la época de los reinos combatientes, es de cuando pues databan estos libros, ¿ok? Mucho más antiguos de la fecha en la que se dató la tumba.
Entonces ya para ese tiempo era una recopilación de libros, precisamente mucho más antiguos, que iban eh, recopilando o almacenando este conocimiento, lo iban registrando. Y en el Juan Ji, en el 475 antes de nuestra era hasta el 90, que fue mientras se fue desarrollando, escribiendo esta obra literaria tan importante y fundamental en la medicina china, se tiene ya una descripción algo más detallada, ¿ok? Y que se encuentra de manera constante en este tratado de medicina china. Entonces aquí ya podemos encontrar en este texto de referencia y hasta la actualidad cómo se hacía uso de este método, ¿no? Y ya más específicamente se trata de la moxibustión, del uso de la artemisa con estos fines terapéuticos. Aquí tenemos una imagen muy actual donde podremos delimitar en lo posible el territorio con esta línea blanca que vemos aquí, bastante sinuosa, cómo se delimita el territorio, okay, de un país a otro. Y tenemos en esta amplia zona, okay, vemos cómo se extiende bastante hasta el norte, a China, donde una gran parte de su territorio, que se encuentra ya fuera del trópico de Cáncer, okay, de la zona tropical, y mucho más al norte, por supuesto, se encuentran con un clima bastante más templado, pues había un amplio territorio y por supuesto una interacción constante a través de su historia y desarrollo entre las sociedades del sur respecto a su territorio con las del norte, ¿no? Donde se iba intercambiando esta información, este conocimiento acerca del uso medicinal del fuego, de la cauterización y de la moxibustión, donde en algún momento se comienza a unificar todo este conocimiento y por supuesto se toma de distintos lugares de todo el territorio para consolidar este método en lo posible, este método sistema médico, la medicina china. Entonces vemos como prácticamente la totalidad del territorio chino, salvo algunas zonas, se encuentran fuera del trópico de Cáncer y bastante hacia el norte, donde ya se encuentran con un clima considerablemente templado, ¿no? Esto fue parte de lo que los llevó a hacer uso del calor, del fuego, la cauterización, la moxibustión como un elemento terapéutico indispensable para el tratamiento de quienes vivían en estas zonas, ¿okay? Que ya practicaban precisamente esta cauterización, esta quemadura de los tejidos de la piel en la superficie del cuerpo. Y bueno, en el Zhenjiao Jiaqing de Juan Fumi, en el 259 antes de nuestra era, data aproximadamente, eh, este texto bastante importante ya recopila información de otros textos antiguos en Juan Dinijin y los describe, los detalla un poco más y amplía sus descripciones, ¿ok? Trata de dar una explicación algo más amplia, eh, intercambia conceptos e información entre unos textos y otros y lo recopila, ¿no? Entonces ya se menciona bastante el uso de la moxibustión en ciertos puntos, cuáles serían sus efectos o sus funciones, incluso ya algunas contraindicaciones, ¿no? Eh, Más adelante, ya en el siglo III de nuestra era, es muy conocido el método de cauterización de Gauss, ya que comienza una también sistematización, una especialización del método. ¿Okay? Ya no comienza simplemente a recomendarse o utilizarse para la regulación de estos puntos de acupuntura, sino que ya comienza a haber médicos especializados en este método. Ya no era un uso tan general o una técnica donde era utilizada eh, por todo practicante, sino que ya hay quienes se destacan en ella, se especializan en este método. Y más adelante, siglos más tarde, en la dinastía Tang, de forma relevante, médicos como Simiao, Sun Simiao, un médico bastante importante y destacado en la medicina china, y Wang Tao, comenzaron con la sistematización, ¿ok? Es decir, por supuesto hay indicaciones, contraindicaciones,
puntos específicos a utilizar en ciertas afecciones, formas de preparar, ¿ok? En este caso la artemisa, la moxa, distintas presentaciones, haciendo uso de ciertos elementos o materias como el ajo, el jengibre, o incluso haciendo uso de ramas de algunas plantas para cauterizar algunas zonas en el cuerpo. Entonces vemos que en el Shenhu Dashan de Jiang Shizhou en el 1601 ya había sistematizado el método, incluso había tratados, como en este caso, que hablaban específicamente de la moxibustión. ¿Ok? Ya para esta época el método había quedado bien descrito y por supuesto ya había muchísimas variaciones en cuanto a su aplicación. En un inicio, cuando se aplicaba la moxibustión, cuando estaba aún en desarrollo y sistematización el método, la única forma de aplicar moxibustión era como teníamos ejemplificado aquí, de manera directa, ¿no? Se colocaba, como vemos en esta imagen, la moxa, en este caso en forma de grano de arroz o incluso el puro, eh, eh, o algo similar a un puro, directamente sobre la piel, encendido, o en este caso se encendía y se dejaba hasta que se consumiera por completo y se apagaba y se colocaba enseguida otro y otro. Varios conos, hasta 70, 80 conos, 30 conos, dependiendo cuál era nuestro objetivo o cuál era su objetivo terapéutico. Era la forma en la que se utilizaba la moxibustión. ¿Ok? Incluso obviamente con conos más grandes se dejaban en ciertos puntos dependiendo si en qué parte de la extremidad o del cuerpo se estuviera aplicando, pero para esto, como es un método doloroso, el dejar aquí, en este caso la artemisa, la moxa ardiendo hasta que se consumiera, lo que se aplicaba era anestesia general. ¿Ok? Se anestesiaba al paciente por completo, se aplicaba el método y cuando despertaba ya había terminado su aplicación. Poco a poco, conforme se va especializando, se comenzó a utilizar también la moxibustión indirecta, no directamente, entonces se interpone una materia o material entre la moxa y la superficie del cuerpo, entre la piel. Esto nos permite atenuar el calor, ¿ok? Y aplicarla de forma, digamos que un tanto más segura y por supuesto más cómoda para el paciente. Entonces, hasta hoy, por supuesto, se han desarrollado ya incluso aparatos que tienen un efecto similar al que podemos conseguir a través del uso de la moxa. ¿Ok? Por supuesto, a través de la radiación infrarroja es como funcionan principalmente estos aparatos o cómo funcionan de manera principal para generar efectos similares, lo más idénticos posibles a la moxibustión. Por supuesto, reducen el, el riesgo de producir una quemadura, pero aún así no están exentos de daño. ¿Okay? Entonces era necesaria la anestesia general, ya con la moxibustión indirecta y uso de otras materias, pues nos permitió tener al paciente consciente y hasta el día de hoy ser una técnica bastante cómoda en general. La moxibustión directa se aplica muy poco, ¿ok? Actualmente es poco aplicada, eh, ya que nuestros pacientes no estarían o no están muy relacionados y acostumbrados a este tipo de intervenciones, ¿no? Entonces, como por supuesto deja una cicatriz e incluso es uno de los objetivos importantes y por supuesto hay dolor durante el proceso de cicatrización, pues no es algo a lo cual nuestros pacientes accedan de forma sencilla a la aplicación de este método. Y bueno, para 1979, la Organización Mundial de la Salud reconoció a la acupuntura como un método eficaz y seguro para el tratamiento de varias enfermedades y trastornos. En un inicio eran 49 y por supuesto se ha ampliado. ¿Y por qué menciono este dato bastante importante? Porque la moxibustión forma parte indispensable de la medicina china al igual que la acupuntura. Entonces prácticamente cualquier médico, terapeuta formado en medicina china y que haga uso de la acupuntura hará uso eh,
de la moxibustión, ¿ok? Como complemento a la acupuntura o como tratamiento en lugar de la acupuntura, ya que ambos métodos están basados en un mismo sistema teórico. Y por supuesto, como poseen efectos algo diferentes, se complementan bastante bien. Entonces, a pesar de que quien haya sido reconocido en un momento fuera la acupuntura, la moxibustión en sí forma parte importante e indispensable de esta práctica de la medicina china. Y bueno, en el año 2010, la moxibustión y la acupuntura, en esta ocasión sí, ambas, fueron declaradas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Un dato importante, por supuesto, todo esto gracias a, pues sí, por supuesto, su historia, su desarrollo y evolución histórica, sus implicaciones culturales, eh, los beneficios que han traído en general a la población de su mismo país o cultura y también a nivel mundial, es lo que hay algunos de los aspectos que le han llevado a ser declaradas como patrimonio cultural inmaterial. Actualmente la investigación está basada en ensayos clínicos controlados, por supuesto, y en base a estos tomados en cuenta para realizar revisiones sistemáticas, para poder sintetizar toda la información y toda la evidencia que surge de estos ensayos clínicos, sintetizarlos y reunirlos en revisiones sistemáticas que nos dan un amplio panorama de cuánta información, investigación, de qué calidad y dirigido a qué afecciones, a qué temas y con qué alcance se están realizando en relación a la moxibustión. ¿Okay? Esto es importante ya que se está tratando de que al igual como ha sido reconocida la acupuntura y que cuenta la acupuntura ya con una investigación importante bajo el método científico que está procurando sustentar sus efectos, sus mecanismos de acción, describiendo su seguridad para que pueda ser incluida dentro del sistema médico convencional, que ya lo ha sido en algunos países, pero que esto a nivel mundial es bastante benéfico, ya que nos permitirá dar acceso y que sea autorizada estos métodos de tratamiento de la medicina china, ya que son y se ha demostrado eficaces, seguros, son efectivos y que son un excelente complemento, principalmente o tratamiento único para ciertas afecciones, que incluso en algunas demuestran mayor efectividad que el tratamiento convencional. Entonces se está apostando y poco a poco se va incrementando la investigación en cuestión de la moxibustión, ¿ok? Para llevarla y para poder confirmar su seguridad y eficacia, establecer protocolos y métodos, al igual que la acupuntura. Donde en la última revisión sistemática acerca precisamente de la investigación actual o en la última década acerca de la moxibustión en particular, se ha encontrado que la mayor cantidad de artículos basados en ensayos clínicos y también que reunidos por revisiones sistemáticas se encuentran publicados por China en primer lugar, Corea del Sur en segundo y Estados Unidos en tercer lugar. Por supuesto, tenemos dentro más países como Japón, como Alemania, Taiwán, son otros de los cuales se encuentran en esta lista de los 10 países principales que han producido, generado mayor cantidad de artículos publicados en relación al método de la moxibustión. Dentro de todos estos artículos, ensayos clínicos, revisiones sistemáticas, se ha encontrado que el principal objetivo es comparar la moxibustión con la moxibustión simulada, ¿okay? Que actualmente no ha sido bien definida. No se ha encontrado una forma de simular la moxibustión para tener ensayos clínicos mucho más controladas, con mayor validez, pero se está en ese intento. Se ha comparado entonces con moxibustión simulada, algunas propuestas, contra fármacos orales y farmacoterapia tópica, ¿okay? Los cuales pues están bastante determinados. Entonces, al comparar la moxibustión, por supuesto, con estos otros tres métodos, pues en una gran parte de estos estudios, ensayos clínicos, se ha encontrado una mayor efectividad de la moxibustión, ¿no? O una notable diferencia en cuestión de la efectividad en cuestión de beneficio o una acción benéfica
para el tratamiento de ciertas afecciones. También se ha investigado la moxibustión en el tratamiento de diferentes condiciones, ¿ok? Por grupos o enfermedades en específico. Por supuesto, hay algunas patologías que se han investigado específicamente o con pocos ensayos clínicos y por lo mismo no es suficiente evidencia para catalogar la efectividad o asegurar la efectividad de la moxibustión en estos problemas o padecimientos. Eso desde su investigación a través del método científico. Pero por supuesto, tomándolo desde la perspectiva teórica de la medicina china y experiencia también práctica desde la medicina china, pues se han tratado múltiples, eh, quizá imposible de enlistar enfermedades a través del método de moxibustión. En su mayoría, por supuesto, combinado con otras técnicas como la acupuntura, las ventosas, la aguja de fuego, guaya, en fin, que sea un complemento importante. Aquí tenemos, hablando de estas revisiones sistemáticas, una gráfica, ¿ok? Que trata acerca del número de publicaciones que investigaron la moxibustión por año en los últimos 20 años, desde el 2000 al 2019. ¿Ok? Entonces aquí tenemos del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, el número de publicaciones, ¿ok? Que va de 0 a 200 como máximo, y el año, el número de publicaciones por año. Vemos cómo fueron ascendiendo el número de publicaciones de manera bastante notable. Prácticamente a partir del 2016 al 2019, en estos 3 años, se tuvo un avance bastante importante, ¿ok? Casi se duplicó el número de estudios o de publicaciones por año dedicadas a la moxibustión. En algunas de estas, por supuesto, se incluye la comparación de la moxibustión con varios otros métodos o intervenciones, ¿ok? O en uso conjunto también con otros métodos. Entonces, de pasar a 10 publicaciones en el 2000, pasamos a 200 publicaciones en el 2019. Esto potencia, ¿no?, el interés, la reunión de información acerca de la moxibustión, y esto es pues bastante útil. Acá tenemos otro gráfico, otra figura que nos indica en este mismo estudio cuáles fueron las principales enfermedades en las cuales se utilizó la moxibustión, ¿ok? Esto fue a través de la búsqueda o análisis de palabras clave. Podemos ver aquí señalados, por supuesto con un mayor espacio, cada una de las afecciones en general o particular que se relacionaron más con la moxibustión. Podemos ver que las afecciones, que el dolor fue el principal o la principal enfermedad tratada con la moxibustión, seguida de la enfermedad intestinal inflamatoria o enfermedad inflamatoria intestinal, la presentación de nalgas en el feto, la inflamación, el síndrome de intestino irritable, la osteoartritis y el accidente cerebrovascular, ¿okay? En este orden. De este lado podemos ver cuál de estas publicaciones o cuál de estos temas o enfermedades fueron más investigadas en qué años, en este lapso de tiempo del 2011 al 2017. Entonces, podemos ver que la más investigada de todas estas, sin duda alguna, fue la relacionada con el dolor. ¿Okay? En un inicio, cuando se reunió la información en este estudio, a partir del 2011, la presentación de nalgas del feto fue la más investigada durante este al menos par de años. Después comenzamos a notar que se trataron algunas otras afecciones en particular, ¿ok? Desde el accidente cerebrovascular, enfermedad inflamatoria intestinal también, osteoartritis, que fue una de las más investigadas y citadas. El tamaño de los círculos nos indica qué tan citadas o citados fueron estas publicaciones, ¿ok?
Entonces, entre más amplio sea el círculo, es que hubo mucho más investigación al respecto de estos temas, mucho mayor citas, eh, mucho mayor difusión de la información, ¿no? Entonces tenemos que la principal sería osteoartritis, después teníamos también enfermedad inflamatoria intestinal, presentación de nalgas de feto y dolor, serían los principales. Y podemos ver que ya en los últimos años, a partir del 2015-2016, la relación entre la inflamación o procesos inflamatorios y moxibustión ha sido uno de los temas más destacados, ¿no? Por supuesto, varios de estos siguen en investigación continua. En cuestión de la presentación de nalgas, ya contamos con bastante información al respecto, también en cuestión del dolor, y osteoartritis, ¿ok? Pero hay nuevos temas y se van ampliando y llevando más, por ejemplo, al tratamiento de procesos inflamatorios bastante comunes, ¿no? En la actualidad. Entonces esto nos da un panorama de cómo, de cuáles son las tendencias en investigación acerca de la moxibustión, hacia dónde nos estamos dirigiendo con este método, de dónde nosotros podemos encontrar una mayor cantidad de información, ¿ok? Que nos dé o nos sirva de orientación y también para dar fundamento a este método. Y bueno, por supuesto, al estar todavía al inicio de este proceso de reunión de información, de investigación, con calidad, con un sesgo lo menor posible, pues falta investigación en cuestión de los problemas de seguridad de la práctica de moxibustión, ¿ok? Seguridad tanto para el paciente como para el terapeuta o el practicante, que por supuesto la moxa, ya que es uno de los principales elementos utilizados o el principal elemento de la moxibustión, eh, pues por supuesto genera humo al entrar en combustión la planta seca, lo cual pues se ha querido investigar acerca de cuáles son estos efectos, qué tanta seguridad hay para los terapeutas que se ven expuestos a este humo de manera constante, ¿ok? A través del tiempo. Más adelante hablaremos de esta seguridad para el terapeuta y para el paciente, ¿ok? Entonces, por supuesto, quedan bien establecidos cuáles serían algunas normas de seguridad en cuanto a llevar a cabo los procedimientos, la aplicación de la moxibustión, pero aún pues queda bastante incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, en cuestión del tamaño de los conos de moxa, el tiempo de retención, el grosor de las rodajas, en este caso de jengibre, ¿no? Que van a ser un mediador del calor también o un regulador del calor, en fin. Hay muchos aspectos a tratar que más adelante iremos describiendo, de los que contemos con información actualizada y también tomaremos, por supuesto, en parte, pues toda esta información que viene o que se ha desarrollado a través de cientos de años y se ha ido depurando y sistematizando. Bastante importante, ya que son la guía principal. ¿Okay? Y bueno, por supuesto, también se han descrito los mecanismos de acción según tanto la teoría antigua, desde la medicina china y desde la investigación moderna. Aquí ya podemos encontrar algo de información, sobre todo porque el uso de los agentes físicos como el calor, pues ha sido bastante investigado, por ejemplo, desde la fisioterapia, ¿no? Es una de las áreas en la salud o que se ha dedicado al estudio de los agentes físicos, sus efectos, mecanismos de acción. eh, entonces de ahí nosotros podemos tomar también información para comprender cómo es que actúa la moxibustión, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuánto es lo que tenemos que generar de calor? ¿Y cuáles son las mejores formas de aplicarlo para conseguir estos efectos o este umbral terapéutico para llegar a él? Y entre todo esto, pues han surgido propuestas, aquí faltaba una R, acerca de las condiciones ambientales, ¿no? De las condiciones que indican, por ejemplo, el flujo de aire, la temperatura ambiental, que son importantes también para una correcta aplicación de la moxibustión. Así que, pues tenemos bastante que revisar más adelante. La moxibustión, sin duda, como parte de la medicina tradicional china, cuenta con una historia bastante importante y detallada
Y actualmente, gracias al interés, a la eficacia, a la efectividad y seguridad de este método, pues ha prevalecido, ¿no? Y contamos ya con información, por supuesto, desde la investigación moderna y desde la teoría antigua, que podemos nosotros conjuntar, que vamos a conjuntar y que nos servirán de base, ¿ok? Para la mejor aplicación o más profesional posible de este método terapéutico para nuestros pacientes y poder obtener sus beneficios. ¿Ok? Es por esto que más adelante haremos una descripción también de los mecanismos de acción que sustentan los efectos desde esas dos perspectivas teóricas. Por supuesto, basadas también en la experiencia clínica desde la medicina china y desde la medicina ahora convencional o alopática y el método científico. ¿Okay? Entonces, nos vemos en la siguiente clase para continuar con nuestro curso. Hasta luego.